El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 5. La batalla del agua enferma. El ejército de Krell avanzó a través de las tierras yermas a un ritmo implacable. Nunca se detuvieron, pues no necesitaban sustento ni sueño, sino que avanzaron sin descanso hacia el sur. Como esperaba el señor Tumulario, las tierras estaban plagadas de pieles verdes. Muchos se habían marchado tratando de luchar contra el remoto norte, pero a pesar de este éxodo, decenas de tribus de orcos y goblins se quedaron. La mayoría de los pieles verdes huyeron ante la horda de no muertos y la inquietante oscuridad sobre sus cabezas. Aquellas tribus que resistieron fueron rápidamente exterminadas. Krell prestó poca atención a estas batallas, nada dispuesto a malgastar tiempo o tácticas en ellos. Cada vez que un caudillo orco ponía su temple a prueba, los muertos vivientes simplemente abrumaban a los pieles verdes, aceptando de buena gana miles de bajas para lograr alcanzar una rápida victoria. No había necesidad de cautela, pues ahora Krell comandaba la mayor fuerza de no muertos reunida desde que Nagash y sus ejércitos dirigidos por vampiros invadieran por primera vez la gran tierra de Nejecara. Esta era una fuerza muy diferente a las que en tiempos pasados marcharon con orgullo desde Silvania, estandartes con los emblemas de una casa noble antigua, controlados por comandantes vampiros señoriales y llenos de larga tradición. Este era un ejército mestizo, una horda desastrada que mezclaba gente de pueblo recién convertida con guerreros convocados de tiempos antiguos. Algunos regimientos llevaban las insignias de provincias del imperio, otros de naciones olvidadas. En esta unión impía, los cadáveres de los norteños caminaban junto a sus víctimas. La magia nigromántica animaba cadáveres de no más de una semana o restos reconstruidos de bárbaros que lucharon junto a Sigmar en la primera batalla del Paso del Fuego Negro. Ahora todos eran lo mismo, una masa caótica y palpitante que marchaba por orden de Krell. El propio Krell comandaba desde el centro del ejército, bajo el estandarte de la Legión Maldita, pues sus guerreros de antaño fueron reanimados una vez más. Su segundo al mando seguía siendo Ulfric Mano Negra, y era este rey tumulario quien encabezaba la larga columna de caballería que cabalgaba junto a las hordas a pie. Cuando las tierras rocosas dieron paso a terrenos más embarrados, el ejército de Krell se enfrentó a una última barrera antes de salir de las tierras yermas, las marismas de la locura. En su prisa, Krell no intentó sondear los caminos cambiantes de dicha ciénaga, limitándose a avanzar. Miles de muertos vivientes se perdieron cuando el barro y las arenas movedizas se cobraron su peaje. Pero estos agujeros se llenaron de tantos cuerpos que los regimientos que les seguían podían caminar fácilmente por encima. Los guerreros pisoteados eran como insectos atrapados en savia.
una prisión para un instante por toda la eternidad. A medida que el ejército vadeaba con el barro hasta la cintura, más muertos vivientes se perdieron en el pantano por bestias o emboscadas de goblins del pantano. Tales asuntos resultaron triviales para Krell, que empujó aún más a sus fuerzas hacia lo profundo de los pantanos. La caballería pesada, incluyendo los jinetes de la muerte y los lanceros negros de Ulfric, no podía moverse bien en los pantanos, agobiados por el blindaje y bardas. Pero no toda la caballería pertenecía al reino material. Los espíritus de antiguos caballeros de Averland galopaban por encima de los pantanos como si fueran prados firmes, y los segadores llama-bruja, espectros condenadores sacados de las colinas malditas de Stirland, atravesaban directamente los árboles nudosos y setos raquíticos como si fueran humo. Dieter Hellnich no encontró dificultad alguna en el pantano, pues estaba montado sobre una monstruosidad con forma de murciélago construida por él mismo. Vagó por encima de las columnas en marcha, observando los métodos de Krell con desdén. Según los estandartes humanos, el decrépito nigromante tenía una edad imposible. Su edad era mantenida más allá de los años mortales mediante la magia oscura. Tales actos se cobraban su propio peaje. Su cuerpo era una cáscara arrugada. A pesar de esto, el marchito hechicero estaba lleno de vitalidad antinatural. Podía sentir el viento de Sish, pura magia de la muerte, en las nubes negras por encima, lo que le daba mayor fuerza. Antes de que tan variopintos ejércitos se separaran, Arkan transmitió sus órdenes a los mortarcas. Había pocos que caminaran por el mundo ante los que Dieter Hellnich se inclinara. Arkham era uno de ellos. Él era una leyenda oscura, la mano derecha del señor de la nigromancia, un vástago de la remota Nejecara. Hellnich había pasado su vida antinaturalmente larga, por supuesto, buscando el conocimiento prohibido. Ante él se hallaba un ser que era mucho más antiguo, uno que había estado al tanto de los secretos de las artes oscuras desde el principio. Por temor, Hellnich hincó su rodilla ante Arkham. Recitó votos de servidumbre en el idioma de la antigua Nejecara, deseoso de demostrar su propio conocimiento sacado de tomos prohibidos. Si esto provocó alguna impresión, Arkham no lo reveló, limitándose a sentir y despedirle. Arkham había sido claro. Krell debía liderar al ejército, cuyo objetivo sería maniobrar a decenas de miles de muertos vivientes. Nigromantes menores habían sido adscritos al señor tumulario con órdenes de servirle. Sobre ello recaería el transmitir las órdenes de Krell o reponer los soldados caídos. Arkham asignó a Dieter Hellnich para acompañarles porque estaba convencido de que su habilidad arcana ayudaría a forzar el paso hacia la ciudad de Khemri. Arkham sospechaba que los reyes no muertos de Nejecara amasarían muchos ejércitos en las llanuras de Sal, y esa larga y tediosa guerra de desgaste tendría que ser combatida. Arkham confió en Hellnich, diciéndole que las probabilidades de éxito dependerían tanto de los poderes arcanos como de los guerreros y la espada. Este aseguró también que los nigromantes adscritos a Krell serían una última instancia demasiado débiles para obtener la victoria. Por su propia naturaleza, los nigromantes son parias. Dieter Hellnich era eso y mucho más.
Había pasado muchos siglos sin contacto con los vivos, rodeándose de no muertos que no tenían ni la mente ni voluntad para cuestionarle. Todas sus órdenes habían sido obedecidas sin vacilar desde tiempos inmemoriales. Su acatamiento a Arkham y Nagash centró lo que quedaba de su mente, pero su antiguo ser volvía de las sombras, volviéndole de nuevo un loco que había pasado muchos cientos de años estudiando detenidamente los mismos tomos antiguos, buscando con avidez más secretos para prolongar su no vida. A medida que transcurrieron los siglos, Helsnitch recurrió a métodos cada vez más directos y viscerales para obtener el conocimiento nigromántico. Antes de que el ejército de Krell saliera de las marismas de la locura, Dieter Helsnitch, señor de la muerte, ya había consumido los cerebros de 3 de sus compañeros nigromantes. Relato: Volsch y Helsnitch. Volsch rebotó de mala manera, casi cayendo en los cadáveres apilados en la parte de atrás, mientras los zombis que tiraban de su carro se arrastraban por el barro. Las órdenes de Krell presionaban dentro de su mente, exigiendo a Volsch que empujara a las criaturas a su cargo y las dirigiera. Estaba a mitad del encantamiento cuando notó al maestro nigromante Dieter Helsnitch sobrevolándole de nuevo. Estaba empezando un largo descenso, dando largas vueltas, una tras otra. Volsch maldijo en su kislevita nativo. Había perdido la concentración en su hechizo, pero eso no era por lo que murmuraba. A pesar de los fervientes deseos de Volsch, Helsnitch estaba aterrizando. Incluso antes de que la bestia alada aterrizara, el Señor de la Muerte empezó a hablarle. Rezagado, siempre rezagado. Tu flanco es demasiado lento. Dime otra vez, ¿qué conjuros estás utilizando y el orden en que los estás invocando? Dijo Helsnitch, alzando la voz hasta chillar para que pudiera ser oído sobre el chapoteo y barrir de barro de la marcha de las legiones de zombis a través del lodo que les llegaba hasta las rodillas. Con un pánico creciente, Volsch trató de mantener a raya el miedo en su voz, deseando que su lengua formase las palabras adecuadas. Estaba usando el encantamiento de Vangel, maestro Helsnitch, dijo abruptamente Volsch, odiándose por estar tan acobardado ante esos ojos penetrantes fijados sobre él. Dieter Helsnitch repitió las leyes elementales de la no muerte mientras comenzaba a desmontar. En ese momento, el nigromante Pieter Dufiri y otra formación de zombis surgieron de los matorrales del pantano. Al ver a los recién llegados, Helsnitch pateó su bestia y la llevó a los cielos una vez más, murmurando algo despectivo sobre los campesinos de Kislev. Volsch observó al Señor de la Muerte alejarse en la oscuridad. Le alegraba ver su marcha y no podía dejar de pensar en que había algo, quizás hambre o codicia, que había brillado con locura en los ojos del maestro nigromante. Volsch volvió a pensar en su camarada Mortimer, el nigromante de Musiñón. De alguna forma había sido asesinado y su cráneo vaciado. Ahora Mortimer caminaba como parte del cercano regimiento zombie que él mismo había controlado. Volsch no sabía lo que le había pasado exactamente a su compañero nigromante, pero estaba empezando a tener sus sospechas. Por fin, el embarrado pantano dio paso a cañaverales
ya que las tierras altas drenaban profundo en el agua enferma. En la antigüedad, el río lento serpenteaba a través de campos fértiles, pero eso había sido antes de que el gran ritual de Nagash hubiera purgado toda la vida del reino de Nejecara. El agua enferma era ahora poco más que muerte líquida, una sombría puerta de entrada que guardaba la tierra de los muertos. La carne viva se marchitaba al contacto con el agua. Los pieles verdes lo conocían como Aguazmalaf, y solo unas pocas tribus se atrevían a cruzarlo y lo hacían en balsas de hueso. Este era el siguiente obstáculo a superar para Krell y su ejército. Mientras frenaba el avance, Krell inspeccionó el paisaje que se abría ante él. Más allá del río mortal estaba la llanura plana conocida como las llanuras de sal. Después de los pantanos cubiertos de maleza, esta era una tierra de horizontes amplios, sin nada para bloquear la vista general, salvo el calor resplandeciente. Krell, sin embargo, observaba una tierra cuyo sol se había extinguido por las nubes negras. La visibilidad era limitada, aunque la visión sobrenatural de los muertos vivientes se vio menos afectada. Las formas eran discernibles no más lejos de lo que una catapulta podía disparar. El aire era árido, pero sin el sol, Nejecara se enfriaba rápidamente, perdiendo su calor tan rápido como lo hacía un cuerpo que había tomado su último aliento. El ejército de Krell ya había cruzado varios ríos, ya que estos no representaban los mismos peligros que a los ejércitos vivos. Sin necesidad de aire, poco importaba cuánto tiempo permanecían sumergidos los guerreros de Krell. Mientras que los ríos de corriente rápida podrían llevar lejos las tropas o golpearlos contra los rápidos surcados de piedras, el agua enferma era demasiado lento para no presentar un vado. Krell no tenía temor de que las aguas malditas dañaran a sus tropas sin vida. Sin embargo, esperaba que cruzar este río fuera disputado. Era lo que él mismo habría hecho si hubiera tenido la tarea de defender una yerma tierra plana. Sin embargo, no había ni rastro del enemigo. De las brutales tierras duras del norte, Krell había nacido para ser guerrero. Su larga no vida había quemado cualquier rastro de humanidad o de las pasiones del hombre. Era una máquina de matar. Su mente trabajaba en tácticas y cada uno de sus pensamientos coordinaba todo lo requerido por su ejército. Lo comandaba y controlaba de la misma manera que blandía su gran hacha de doble hoja. Sintió que el enemigo estaba cerca, pero cuanto antes fuera abordado, más rápido podrían ser destruidos. Sabiendo que su ejército sería más vulnerable mientras emergía para subir gateando la lejana ribera, Krell reunió todas las criaturas voladoras en su poder, nubes vivientes de quirópteros, los feroces murciélagos del tamaño de un hombre y un par de terrores abismales. Los mandó volando a lo largo del río mientras que las legiones cruzaban. En caso de que el enemigo intentara acercarse antes de que sus fuerzas pudieran surgir de nuevo de la lejana orilla, sus rápidos voladores podrían interponerse, dando a las fuerzas cortadas por el río tiempo para ascender la ribera. Una vez que se formara una cabeza de playa, Krell estaba seguro de tener los efectivos para expandirla. A un solo gesto de Krell, su ejército avanzó a lo largo de un frente de varias millas de ancho. Mecánicamente, los muertos animados marcharon adelante y las primeras filas fueron desapareciendo bajo el agua. En poco tiempo, solo los estandartes podían verse sobresalir por encima,
cortando a través de la superficie como una amenaza acuática. Las aguas grises se volvieron marrones mientras muchos cientos de muertos vivientes agitaban el lecho del río. Incrementándose, los no muertos comenzaron a levantarse en la ligera ribera. Puntas de lanza que emergían del agua primero y después yelmos o cráneos desnudos rompían el agua. Con ruedas chirriando en señal de protesta, los carros de cadáveres avanzaron. Dejaron tras de sí un reguero de vísceras y extremidades todavía agitándose, restos flotantes que fueron lentamente disueltos mientras flotaban río abajo. A la primera señal de sus tropas coronando las aguas cerca de la orilla, Krell envió una segunda oleada de infantería esquelética y luego una tercera. A pesar de la oscuridad, nada de esto escapó a la atención de su omnipotencia real, el rey Far, gobernante de Numas, durante su reinado triunfal en la era de la segunda dinastía. En lo alto de una ligera cuesta, Far situó por debajo del estandarte del halcón de oro llevado por Dramkir, su heraldo. Desde su posición privilegiada, pudo ver con toda claridad que el nombre del tótem reflejaba. Mientras observaba la variopinta horda esquelética avanzar en el agua enferma, el rey Far sintió que ya sabía el resultado. Extendiéndose delante de él como si fuera un desfile, estaban de pie las columnas uniformes de sus legiones. Muchos invasores habían avanzado a lo largo de esta ruta, y el ejército de Numas los había derrotado a todos. A una orden del rey Far, el gran ejército de Numas se tambaleó en movimiento. Baterías de catapultas liberaron sus disparos, con su luz fácilmente marcada por el rastro terrible de fuego verde que dejaron atrás. Como uno, los gigantes de hueso de Vagar sacaron y dispararon salva tras salva de sus enormes arcos, cada flecha más larga y más gruesa que un asta de bandera. Estrellando sus lanzas ceremoniales contra sus altos escudos de reborde de bronce, los soldados de infantería avanzaron al unísono. Regimientos de arqueros los siguieron después. Bandadas de negros carroñeros alados, los comedores de carroña del reino del desierto, cesaron de volar en círculos en la retaguardia y agitaron sus alas hacia la orilla del río. El movimiento fue perfecto. Al mismo tiempo que los primeros guerreros esqueléticos del ejército de Krell se levantaban al nivel del suelo, arcos llameantes iluminaron el cielo negro. La munición maldita gritaba en su camino hacia abajo antes de estallar en lívidas explosiones de balas de fuego. La metralla de huesos, dientes y fuego verde atravesaron los regimientos de Krell. Otros disparos cayeron en el propio agua enferma, levantando géiseres mientras la carga mágica se hundía hasta el lecho del río y entraba en erupción submarina. Grandes flechas disparadas por los gigantes de Vagar golpearon a los murciélagos vampiro y uno de los terrores abismales del cielo. Mientras que los regimientos de Krell en la otra orilla eran diezmados por las armas a larga distancia, las legiones del rey Far se cerraban de manera constante. Muchas de las numerosas legiones de arqueros se habían detenido ya y colocaban flechas en sus arcos, mientras que la infantería pesada avanzaba en línea. Los no muertos de Numas no emitían ningún grito de guerra, pero miles de guerreros crujiendo a través de la corteza salada junto con el craqueteo distintivo de huesos traqueteando hizo un sonido que habría inquietado a cualquier enemigo que respirase.
Aunque la situación era desesperada, los autómatas sin mente de Krell no conocían el miedo. Por el momento, los regimientos de Krell del otro lado del río formaron una línea lastimosamente delgada en comparación con las filas profundas que pronto les acosarían. Empeorando aún más sus posibilidades, una lluvia constante de flechas de los arqueros del rey Far comenzó a caer, causando un gran número de bajas. Krell estaba en un momento táctico crítico. Su única esperanza de cruzar el agua enferma por la fuerza era empujar la batalla tan lejos de la orilla del río como pudiera. Si podía conseguir suficiente espacio en la lejana orilla para desplegarse, la superioridad numérica de su ejército ganaría el día en última instancia. Si sus fuerzas no podían contener la línea de batalla y la lucha se llevaba a cabo en la orilla del río, entonces seguramente vería su ejército destruido mientras intentaba abrirse camino fuera del agua. La opción segura era gritar un alto, admitir un punto muerto y ver a sus fuerzas en la orilla opuesta ser aniquiladas poco a poco. Hendiendo el aire con un movimiento cortante hacia abajo de su hacha, Krell ordenó a sus tropas voladoras atacar y al resto del ejército avanzar a paso máximo. Precipitándose de las nubes de color negro azabache que se movían por el viento, los murciélagos fueron los primeros en atacar la línea que se acercaba del ejército de rey Far. Como miles de pequeños dardos alados, los murciélagos descendieron. En medio de ellos aleteaban criaturas más grandes, murciélagos vampiro, cuyos colmillos parecidos a sables podían cortar a un hombre en dos. Tal repentino e inesperado ataque podría haber causado estragos en una línea de batalla mortal, pero nada podía poner nerviosos a los no muertos. Tan profundas eran las filas del enemigo de Numas que el resultado final era inevitable. Las fuerzas del rey Far derribaron al enemigo, aplanando sus restos rotos en la tierra agrietada de las llanuras de sal. Justo cuando los regimientos que se oponían estaban a punto de enfrentarse, el solitario terror abismal voló hacia el centro del rey Far, la Guardia Carmesí. La gran bestia desató su alarido rompehuesos antes de golpear con sus formidables garras. Sus barrientes zarpas astillaron escudos y enviaron volando olas de cráneos y costillas y espinazos por todas partes. Este asalto aéreo disminuyó el avance del ejército de Numas, lo que le obligó a detenerse y embestir a la poderosa bestia. Aunque fue solo un breve retraso, fue un tiempo vital que permitió las fuerzas terrestres de Krell seguir adelante más allá del río. Ya una segunda oleada de tropas estaba arrastrando los pies hasta la orilla del río, con una tercera línea de regimientos justo detrás, llegando todavía. Aunque el terror abismal destrozó a muchos, la Guardia Carmesí eran demasiado numerosos y demasiado implacables. Atravesado por docenas de puntas de lanza, la monstruosidad de alas de murciélago dio un último chillido rompetímpanos antes de derrumbarse. En ese momento, la infantería de Krell se encontró con la línea de batalla de Numas. Fue el comienzo de un agotador y tedioso combate. Desde detrás de sus altos escudos, la Guardia Carmesí lanceaba, mientras que por debajo de las banderas negras hechas jirones, los no muertos en oposición trataban de conducir sus propias armas hacia su meta. No había ni gritos de guerra ni los gemidos de los heridos.
salvo por el choque de las espadas, los huesos rompiéndose y el sonido de los escudos parando duros golpes, el combate se libraba en un extraño silencio. De pie, en la orilla norte, Krell no podía ver el duelo de espadas, ni tenía idea de cómo progresaba su ejército. Sin embargo, sabía a las tropas que había enviado y era realista acerca de lo que podían lograr. Estos eran regimientos sin ningún linaje, huesos arrancados de los jardines de Mor, reensamblados para luchar una vez más. Las fuerzas de Krell todavía superaban a su enemigo, pero en la batalla de vanguardia los números estaban en contra, y el grueso de su ejército se mantuvo bloqueado en el lado equivocado del río. Él sabía que no aguantarían mucho tiempo contra la superioridad numérica del enemigo y que se derrumbarían rápidamente si el enemigo enviaba formaciones de élite hacia esa batalla. En la penumbra, Krell percibió un destello de armadura dorada trazar su camino hacia la línea de batalla, y estaba seguro de que algo grande se alzaba en el horizonte en la dirección de sus tropas. Con poco tiempo de actuar, Krell aconsejó rápidamente a Dieter Helsnich, que había aterrizado su montura cerca, ordenándolo que reuniera a sus compañeros nigromantes y concentrara todos sus esfuerzos en ayudar a las tropas en la distante orilla. Mientras la alada bestia de Dieter batía sus alas de cuero y se levantaba bruscamente del suelo, Krell reorganizó metódicamente la próxima línea de batalla que entraría en el río. Deteniendo momentáneamente a sus fuerzas esqueléticas, instó con un gesto avanzar a un trío de Valgurs, babeantes criaturas locas que se hacían esfuerzos para unirse a la lucha. Junto a ellos trotaban los devoradores de carne, necrófagos de la cripta, cuya pálida piel destacaba crudamente en la oscuridad. A continuación, Krell mandó la caballería hacia adelante. En los extremos de los flancos, los corceles se sumergieron en el agua a todo galope. Algunos, como los segadores del fuego condenador, no se hundían y cabalgaban directamente a través del río, con cada huella de pezuña dejando un rastro de fuego esmeralda que brillaba como fósforo flotando en el agua. Por último, el propio Krell entró en la primera fila de la Legión Maldita y los llevó vadeando el congestionado río. Lo que el señor Tumulario podía ver de la batalla pronto desapareció, al igual que él mismo, sumergido en las profundidades de las fluidas aguas, y comenzó la caminata implacable a través del cauce del río turbio. En las llanuras de Sal, la batalla continuaba. Los guerreros que comandaba el rey eran leales vasallos, almas de soldados largo tiempo perdidos, convocados sucesivamente por los sacerdotes funerarios del antiguo culto mortuorio y atados una vez más a formas corpóreas. Lucharon por deber hacia el rey Far, sirviendo en la muerte como lo habían hecho en la vida. Frente a ellos, los esqueletos y zombis del ejército de Krell eran autómatas sin mente, con sus cuerpos sin vida levantados por los nigromantes. Sus acciones, a excepción de los rudimentos de ataque o defensa, eran enteramente dirigidas por sus comandantes. Aquí o allá, algunos campeones de la antigüedad podían mostrar un destello de habilidad marcial largo tiempo olvidado, separándose momentáneamente de la horda antes de que ellos también fueran reducidos. No importaba de qué lado combatieran, cuando un esqueleto caía acuchillado o roto, el guerrero de detrás daba un paso adelante para tomar su lugar.
En un primer momento el combate parecía igualado. Poco a poco, inevitablemente, las filas más profundas de los regimientos del rey Far empezaron a hacer mella. Solamente bajo el peso numérico, los no muertos de Nejecara comenzaron a empujar a sus enemigos hacia atrás a un ritmo constante. Entonces llegó la blindada en oro legión de la Esfinge de Numas. Estos eran la élite momificada del ejército del rey Far, los más dotados de sus guerreros. Los golpes rebotaban inofensivos contra su armadura pesada, mientras que ellos mismos luchaban con una habilidad inalcanzable por los no muertos menores. Ninguna de las tropas de Krell había enviado a través del río, podía aguantar por mucho tiempo ante las altas y poderosamente blandidas alabardas. Y entonces el príncipe Lamhirak hizo notar su presencia. Montado sobre una esfinge de guerra, el hijo del rey Far luchó junto a la legión de la Esfinge. Inmune a los débiles golpes de sus enemigos, la estatua de león gigante se levantó sobre sus patas traseras antes de golpear hacia abajo, con sus extremidades en garras extendidas para aplastar filas enteras de sus enemigos de una sola vez. Desde su espalda, el príncipe Lamhirak tajó hacia abajo con su larga lanza de caza. Con su punta brillando en la penumbra, la lanza ensartaba varios enemigos con cada una de las poderosas embestidas del príncipe. Paso a paso, el imponente constructo de piedra avanzaba hacia adelante. Parecía como si Krell hubiera sido demasiado lento en el envío hacia adelante de sus propias fuerzas de choque. Las fuerzas del rey ya habían derrumbado el grueso de la cabeza de playa de Krell, empujándola más de la mitad del camino hacia el río. Seguramente iban a conducir a sus enemigos a las aguas antes de que el señor tumulario pudiera ganar la otra orilla, así frustrando la invasión de Krell antes de que sus ejércitos hubieran avanzado nada más que un centenar de pasos en la tierra de los muertos. Desde su punto de vista en lo alto de la cima coronada por ruinas, el rey Far contempló con orgullo a su ejército y a su hijo. Iban a traer gloria a Numas. Al ver la magnitud de la fuerza que se oponía a ellos, casi podía perdonar el hecho de que habían penetrado tan profundamente en su querido reino. Maldigo sus pies por ensuciar su tierra. Su derrota, aunque inevitable, se lograba con tanta rapidez que estaba resultando inusualmente satisfactoria. El antiguo rey estaba a punto de descender los escalones de las ruinas, ya que no tenía necesidad de ver el fin de lo que sucedería a continuación. Era un hecho que su hijo iba a conducir al enemigo al río y matarlos cuando intentaran inútilmente remontar la escarpada orilla. Pero entonces el rey Far vio algo que lo obligó a pararse inmóvil. Tal vez esto sería una batalla después de todo. Con un solo movimiento hizo una señal al rey Ramsus y a las legiones de carros de Vagar para preparar sus posiciones. Serían necesarios después de todo. Entonces el rey Far llamó a su lado a Amkohaf, el sumo sacerdote de Numas, para consejo de guerra. Amkohaf, el sumo sacerdote de Numas, se había equivocado. Había pensado que los negros y bajos cielos eran mera cobertura para sus enemigos, una forma de mantener alejada la luz del sol
a los que habían aprendido a detestar su toque como los vampiros o tumularios. Pero era más que eso, mucho más. Claramente, los nigromantes del enemigo estaban interviniendo en esas nubes tenebrosas, obteniendo progresivamente una energía sin precedentes. A pesar de sus mejores esfuerzos para destejer los hechizos enemigos, el Consejo de los Siete, los sacerdotes del culto mortuorio que servían a Amkohaf, habían fracasado hasta ahora. Esto fue lo que dijo Amkohaf al rey Far cuando fue convocado para explicar el repentino cambio de ímpetu en el cruce del río. Desde su despido cortante ante la presencia del rey, los sacerdotes funerarios de Numas habían continuado con sus intentos de contrarrestar los poderosos hechizos, pero sus arcanos enemigos eran simplemente demasiado poderosos para detenerlos. Las fuerzas de Krell habían sido empujadas a tiro de piedra de la orilla del río, pero impulsadas por la magia nigromántica habían sido capaces de mantenerse firmes. Con sus propios regimientos esqueléticos brillando con cierto vigor infernal, el ejército de Krell comenzó a cambiar el rumbo, avanzando pesadamente. Con cada paso duramente ganado, las hordas de muertos mestizos ganaron el impulso. A medida que avanzaban, aplastando por debajo de ellos a los caídos, los regimientos de Krell crecieron en tamaño. Partiendo de los cielos, zarcillos de muerte mágica corrieron por las líneas del frente, y poco después los muertos daban sacudidas mientras se levantaban una vez más. Con la destrucción de sus formas esqueléticas, las almas de los leales soldados de Numas fueron lanzadas una vez más al reino de las almas, dejando tras de sí solamente huesos rotos. Estos restos fueron atados por maligna nigromancia y alzados para luchar de nuevo, combatiendo contra la misma formación de la que procedían. Cuando el grupo de Balgurs de Krell se abrieron camino en medio del combate, el desmantelamiento del gran ejército de Numas comenzó en serio. El último de la Guardia Carmesí fue aplastado, al igual que el regimiento detrás de ellos, cuando las bestias desataron su fuerza. Los propios Vargulfs fueron cortados y apuñalados varias veces, pero sus heridas volvieron a juntar los tejidos sin excepción. La batalla se había movido lejos del río y Krell ya no era necesario en el frente de batalla, así que se retrasó de nuevo para asegurarse de que sus fuerzas cruzaban en buen estado. La batalla del agua enferma había terminado, pero la batalla de las llanuras de sal acababa de empezar. El plan del rey Far para conducir a los invasores al río había fallado, pero el antiguo rey de Numas tenía otros planes. Las llanuras de sal eran una vasta extensión plana, salpicada de elevaciones sobre las que se asentaban ruinas rotas de una edad olvidada. En terrenos como este, la velocidad y la maniobrabilidad podían ser más mortales que el enorme número o la fuerza bruta. La salada costra de tierra seca se astilló y desconchó bajo el estrépito de las patas de los esqueletos y el retumbar de las ruedas. No una, sino dos grandes legiones de carros a toda velocidad se movían hacia la refriega, acercándose al enemigo desde ambos flancos. El rey Ramsus de Vagar dirigía una legión y la otra era liderada por el propio rey Far. Cientos de carros sobrevolaban el apretado suelo del desierto. Como las pinzas de alguna bestia enorme, se cerraron hacia los flancos de las fuerzas de Krell.
En el último momento, bajo una señal convenida, algunos carros se desviaron, levantando nubes de polvo. Corrieron en torno al ejército de Krell, lanzando andanadas de flechas contra sus vulnerables flancos y la retaguardia. Otros aurigas se dirigieron directamente al combate, con sus ruedas forradas de metal abriendo camino a través del enemigo, como segadores trillando campos de trigo. Pequeñas unidades de caballería esquelética se entrelazaban entre los carros, salpicando los regimientos de Krell con flechas, buscando objetivos más importantes. El rey Far destinó al ataque de choque tantas cargas de carros para castigar exageradamente a su enemigo y aliviar la presión que estaban conduciendo su asediado centro de batalla hacia atrás. Pero el calculador rey tenía también otra misión en mente. El rey Far mandó a sus carros a buscar a los nigromantes enemigos y matarlos a toda costa. Esta era la idea que el sumo sacerdote Amkohaf propuso. Aquellos que volvían desde el reino de los espíritus eran guerreros leales, pero tenían nubladas sus mentes. Una y otra vez repitió la orden, impulsando a las legiones para cumplir el deseo de su señor. Envalentonados con el poder, Dieter Helsnich y nigromantes de Krell habían presionado hacia adelante, en muchos casos, justo detrás de sus combatientes de primera línea. El nigromante Algrahif fue el primero en separarse y el primero en caer. Había estado utilizando sus conjuros para fortalecer aún más a los jinetes de la muerte, pero habían penetrado tan profundamente en su enemigo que Algrahif quedó muy atrás, vulnerable a los grupos de rápido movimiento de carros y arqueros a caballo. Antes de que el nigromante pudiera intentar nuevos hechizos, le dispararon, y la cáscara, como el cuero que era su piel, fue perforada cientos de veces por las flechas de los arqueros esqueleto montados. El enfrentamiento se alargó durante horas. En algunos lugares del campo de batalla se llegó a un punto muerto, mientras incansables formaciones se golpeaban entre sí, sin hacer ningún progreso contra la habilidad de los nigromantes o sacerdotes funerarios de levantar sus fuerzas una vez más. En otros casos, el ímpetu de una carga o la presencia de un poderoso capitán cambiaba la marea, y regimientos enteros eran aplastados contra la tierra agrietada. Las órdenes llegaron siempre a los legionarios con un inquebrantable sentido del deber: buscar a los nigromantes enemigos, matarlos a toda costa. Alrededor de media docena de los practicantes de magia negra fueron arrastrados hacia el suelo, ensartados o acuchillados. Dos de los gigantes de hueso de Vagar, aquellos que no habían sido arrastrados al cuerpo a cuerpo del centro, liberaban flechas de sus enormes arcos, apuntando hacia Dieter Helsnich. Se había precipitado bajo para levantar más no muertos cuando una flecha ensartó su montura voladora. Aullando a su paso, el nigromante cayó en espiral. Las alas de la bestia muerta ralentizaron el descenso, pero su choque dejó las extremidades de Dieter retorcidas en ángulos poco naturales. La suerte negra se aseguró que fuera afortunado de aterrizar no lejos de Krell y su legión muerta. De esa manera intentó así no caer presa de las formaciones itinerantes de arqueros a caballo esqueléticos o maniobras envolventes de los carros. Con el sonido de huesos rotos y la locura de la magia de la muerte brillando en sus ojos, Helsnich se recompuso, levantándose una vez más. Despojado de su abrumador apoyo mágico
y con ambos flancos fuertemente asaltados, la horda de Krell llegó a un punto muerto. La marea de la batalla se había desplazado una vez más, teniendo la iniciativa una vez al rey de Far. Esta vez el rey estaba determinado a mantener el pie en la garganta de su oponente. Al asesinar a tantos nigromantes y obligar a abandonar temporalmente a Helsnich a la batalla, Amon-Haf, el sumo sacerdote de Numas, y su Consejo de los Siete ahora igualaban el ritmo al que el ejército enemigo podía levantar de nuevo a sus caídos. Los sacerdotes funerarios no podían aprovechar las arremolinadas nubes negras, pero como eran simplemente más que ellos leyendo pergaminos polvorientos y profiriendo rituales monótonos, la guerra de desgaste también se convirtió en un punto muerto. Una vez más, la Legión Dorada reponía sus números. Guerreros caídos recuperaron su lugar en las filas, aunque ahora era raro el guerrero que no le faltaba alguna parte de sí mismo, una costilla, la mandíbula inferior o toda una extremidad. El príncipe Lamhirak fue curado de las heridas que había sufrido, aunque no había necrotectos a mano para reformar la piedra agrietada que estropeaba la piel de su esfinge de guerra, una señal de lo feroz que había sido la lucha, ya que aquellos constructos eran muy difíciles de dañar. Así comenzó una nueva etapa de la batalla, una contienda de ingenio y tácticas, con Krell y el rey Far atacándose y contraatacándose entre sí a través de las vastas llanuras de la sal. De peones, los completamente reemplazables guerreros esqueleto, ambas partes tenían un montón. Krell, con su horda sin nombre, tenía los mayores efectivos, pero esta ventaja se quedaba en nada sobre la extensión plana, con la flota de carros y los jinetes esqueléticos evitando fácilmente quedarse atrapados. Así comenzó un periodo prolongado y lento de fintas y estratagemas, roto ocasionalmente por choques de violenta intensidad. Poco a poco, el ejército de Krell se abrió camino hacia el sur.